Bien, estábamos en la parte de conexiones lógicas. Ya, en esta parte vamos a utilizar los conectores, como les decía, que pueden ser el y, el entonces, después, finalmente, por qué, sin embargo. Esos conectores unen ideas. Vamos a ver por aquí un esquema, mapa conceptual de la estructura del texto. Un texto tiene una idea principal. Todo el texto va a rondar a través de una idea principal, luego de unos conceptos afines a la idea principal. ¿Qué quiere decir afines? O sea, que tengan que ver con la idea principal. Y después de ideas secundarias. Claro, ideas que son secundarias, pero que complementan a toda la idea principal. Te ayudan para confirmar lo que se está diciendo, para dar pruebas. La idea principal es la proposición central que el autor desarrolla en el texto. Generalmente se presenta de modo explícito, pero puede presentarse de manera implícita. ¿Qué significa explícito? Que tú lo veas y ya sepas cuál es la idea principal directamente. O tal vez el autor te ponga el título en el texto. Ya sabes de qué va a tratar. Solo viendo el título ya sabes de qué va a tratar el texto. O pueden haber textos implícitos. Implícitos ya es cuando, por ejemplo, tú tienes que leer el texto y por ahí deduces de qué se trata. O sea, no está tan directamente la idea principal, no la puedes obtener directamente. Tenemos los conceptos afines a la idea principal. ¿Qué significa que sea un concepto afín? Como te digo, es una idea que tenga que ver con el texto. El tema, aspecto general del texto, señala lo que el texto está tratando. Ese es el tema, el título. Ese es el tema. Ahora el título. Frase que sintetiza el contenido del texto. Es el nombre que refleja el mensaje vertido. Y por último tenemos las ideas secundarias. Tienen la función de hacer más entendible la idea principal. Estas se pueden representar en forma de ejemplos, comparaciones, argumentos, reiteración. Te pueden dar ejemplos, ¿no? En el caso del caucho te dan ejemplos para qué sirve. Comparación, pueden decir, no, este material es mucho más resistente que otro material, se utiliza por estas propiedades. La argumentación, ¿por qué? Tal vez te pueden decir, ¿no? Por las conexiones que tienen entre los átomos, están mayormente unidos. La argumentación, donde te explican el por qué. En este caso del caucho, porque es un buen material. ¿Por qué es tan resistente? Ideas en el texto. Las ideas en el texto. Fundamentalmente un texto está conformado por ideas, las cuales pueden contener datos puntuales. Las ideas, una idea es una preposición, tiene la facultad de afirmar o negar algo, puede ser explícita e implícita. Si no estuviera explícita, es necesario abstraerla y darle la forma de oración. Esas son las ideas. Y los datos puntuales son informaciones específicas que te ayudan a describir, expresan cantidades, por ejemplo, fechas, ¿no? Si te dan, ¿no? La fecha de tal lugar,
nombres en particulares, nombres de, por ejemplo, de escritores. Forma parte complementaria de las ideas. Es muy importante los datos puntuales. Complementan a las ideas. Son importantes por aquí. Tenemos un ejemplo. Vamos a hacerlo más chiquito para que quepa en la pantalla. Aquí está. Tenemos un texto. A ver, Helen, por favor, ¿puedes leer este texto? Disculpe. ¿Podrías leer el texto? Entre los murciélagos existe una enorme variedad de tamaños, desde el diminuto ejemplar que mide solo 14 centímetros con las alas extendidas hasta los más grandes zorros voladores cuyo cuerpo tiene el tamaño de un perro pequeño y sus alas abiertas una envergadura de 2 metros. Las alas batientes de los murciélagos están formadas por finas membranas de músculos y fibras elásticas cubiertas de piel. Los huesos del brazo y de los dedos segundo y quinto sostienen el ala. El pulgar, primer dedo, es como una garra y el animal lo utiliza para arrastrarse, para limpiarse y en algunas especies para luchar y sostener la comida. Los músculos que mueven las alas son los mismos que el ser humano utiliza para mover los brazos, pero son mucho más fuertes en proporción. Algunos murciélagos pueden volar a más de 50 kilómetros por hora. El, el, el murciélago se parece a un ratón por su cuerpo pequeño y peludo, pero no lo es. Los murciélagos tampoco son pájaros, tienen una relación más cercana a los primates. No tienen plumas, su cuerpo está cubierto por piel y cuando son pequeños se alimentan de leche de su madre. Gracias, Helen. Bueno, interesante. Aquí varias cosas, ¿no? Varias cosas por rescatar de los murciélagos. Te dan información. En primer lugar, que son mamíferos. O sea, que no son ovíparos como todas las aves. Los murciélagos vuelan, ¿no? Eh, pero no son aves. Bien. Veamos, por aquí han separado las ideas que nos daban en 5 partes, 5 ideas. Primero, nos dicen que los murciélagos tienen una variedad de tamaños. Y ahí te lo explican, ¿no? Desde los más pequeños, que son 14 centímetros. 14 centímetros, no sé, es más o menos el tamaño de una mano, aproximadamente, pero con las alas extendidas, o sea, su cuerpo es más pequeñito todavía. Y luego hay unas que son más grandes, que dice que tienen el tamaño de un perro chiquito o el tamaño de un gato, que cuando extienden sus alas forman 2 metros. ¿Te imaginas? Más alto que una persona promedio acá en Perú. Te dan ideas, ¿no? Es la idea número 1. Luego van con la idea número 2. Aquí explican sobre cómo están formadas sus alas. En la idea número 3 te hablan de los huesos de su brazo y que sostienen a su ala. Te describen básicamente la anatomía de sus alas. En algunos casos, como tienen garras, que esas mismas garras la usan para pelear, para alimentarse. La siguiente idea es que los murciélagos vuelan a 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora no es una velocidad muy pequeña, no es una velocidad despreciable. Un carro va a 50 kilómetros por hora, es rápido.
A esa velocidad puede volar un murciélago. La siguiente idea, la quinta idea es que te dicen, ¿no? Que los murciélagos no son pájaros, a pesar de que vuelan, no, pero no lo son. Más bien tienen una relación más cercana con los monos, con los primates. Los murciélagos no tienen plumas. Y bueno, cuando son pequeños, dice, se alimentan de la leche de su madre. Son mamíferos. Y entonces aquí podemos ver claramente la forma de cómo separar un texto con las ideas, con los datos puntuales. ¿Cuáles son los datos puntuales, no? Las medidas, las velocidades, si hubiera fechas, también las fechas, datos puntuales. Vamos a ver, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en los ejemplos que tenemos por acá. A ver, texto número 1. Yo voy a leer el texto número 1. Dice, la manera como el Estado Inca se abastecía de diversos bienes, alimentos, coca, oro, plata, etc., era a través de la mita, turno en quechua, que le permitía contar con el trabajo de los grupos étnicos. La base del sistema estaba en lo que los investigadores han llamado reciprocidad asimétrica en contraposición a la reciprocidad simétrica, que era la que existía entre los miembros del Ayllu y que consistía en la ayuda que mutuamente se brindaban para lograr el autoabastecimiento. El derecho a reclamar esta ayuda tenía lugar dentro del marco de las relaciones de parentesco que regían los Aylus. Por su parte, la reciprocidad asimétrica era la que tenía población con sus autoridades, sea el curaca o el inca, a los que entregaban fuerza de trabajo que les era devuelta, por ejemplo, a través de la redistribución de los bienes a la población en los momentos necesarios, como la pérdida de cosechas o tiempos de guerra. Bien. El texto número 1 básicamente nos habla de el Imperio Inca, ¿no? Y cómo era su régimen para obtener bienes. A ver, las ideas explícitas. ¿Alguien me puede decir las ideas explícitas del texto? ¿Qué son ideas explícitas? Ideas que te dan aquí directamente, ¿no? Ideas explícitas. Por ejemplo, que la base de su sistema, ¿no?, era la reciprocidad. Esa es una idea explícita. Otra idea explícita. Comente. ¿Qué otras ideas? Bueno, que no necesariamente la reciprocidad era en general. La reciprocidad, o sea, la ayuda mutua, era entre los miembros del Ayllu. El Ayllu es una casa, ¿no? Una casa. Personas de la casa, si entre ellas se ayudan mutuamente. Por ejemplo, un día le ayudas a un familiar, otro día ese familiar te ayuda a ti. Pero, ¿qué pasa con la reciprocidad
hacia los que tienen mayores puestos o tienen, por ejemplo, con la realeza, el curaca, el inca. Bueno, ahí sí, es más que nada es de dar. Por ejemplo, en el caso de guerra se necesitaba que los ayllus den comida, que den agua, incluso necesitaban la fuerza, ¿no? Reclutaban a soldados dentro del ayllu. Cuando se perdían cosechas, ¿no? Por ejemplo, a, a ciertos ayllus fueron afectados por las lluvias. Entonces, entre ellos se ayudaban, pues, ¿no? Se ayudaban, daban cosechas. También es que el rey tenía tierras, el inca tenía tierras, ¿ya? Si es que ocurría eso, si es que había lluvias y había una pérdida de cosechas, bueno, el inca no puede perder, entonces los ayllus contaban y se lo daban, lo retribuían. Ideas explícitas. ¿Qué más? Por ejemplo, datos puntuales. ¿Cuáles son los datos puntuales de este texto? Puntuales. ¿Habrá alguna fecha? ¿Algún día? ¿Algún nombre? ¿Alguna ciudad? No. Pero el dato puntual que podemos notar aquí está al inicio. Nos explican qué es la mitad, ¿no? En quechua. Turno. El significado es turno. Ese es un dato puntual. La mitad significa turno en quechua. Ese es el dato puntual del texto. Bien. Vamos con el texto número 2. Vamos con el texto 2. Tenemos 3 textos. Y bueno, el último texto ya espero para marcar como una práctica. Texto 2 también. Tengo bastantes textos. Caterine, ¿puedes ayudarnos con la lectura de este texto? Ok, profesor. Gracias. El colesterol es grasa que se encuentra en la sangre y en todas las células del cuerpo humano. Aunque resulta fundamental para la serie de procesos del organismo, su mala reputación se debe a que está asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El colesterol se origina a través de la dieta o porque el hígado lo produce.
Después de cada comida es absorbido en el intestino hacia la sangre y luego es empaquetado dentro de una cubierta de proteínas para ser transportado a todo el cuerpo. El hígado, por su parte, retira el colesterol de la circulación sanguínea, pero también lo produce y lo regresa a la sangre para mantener el equilibrio. Los dos tipos más importantes de proteínas que transportan el colesterol son los siguientes: las de baja densidad LDL o colesterol malo, que llevan la mayor cantidad de colesterol en la sangre y es la principal fuente de daños en las arterias. Y el HDL o colesterol bueno, que transporta la grasa hacia el hígado, donde es eliminado. Esto último evita que la grasa se fije en las arterias y con ello que ocurran los infartos o accidentes cerebrovasculares. Gracias. Bueno, el texto nos habla de el colesterol. Cuando se habla de colesterol, generalmente las personas tienen miedo, ¿no? Porque lo relacionan con el sobrepeso y de que es malo para el corazón, que puede causar infartos y todo ello. Pero según el texto hemos leído que existen dos tipos de colesteroles. Entre comillas, un colesterol malo y un colesterol bueno. Veamos, las ideas explícitas. ¿Cuáles son las ideas explícitas? Bueno, lo que te dice el mismo texto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas explícitas? En el primer párrafo. Primero, que el colesterol se encuentra en todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo. El colesterol forma parte de todo el cuerpo. Otra idea. ¿Es fundamental para el organismo? Claro. El colesterol es fundamental porque ¿En serie de procesos del organismo? porque se necesita, ¿no? El colesterol en realidad es energía. No sé si habrás escuchado por qué las personas engordamos. Porque el cuerpo es muy inteligente, que cuando comes y tienes, por ejemplo, un exceso de alimentación, el cuerpo mismo como que previene, ¿no? Previene, digamos, los momentos en los que no vas a consumir alimento y los guarda en forma de colesterol. El colesterol es energía, energía que tu cuerpo guarda en forma de grasa para cuando haya momentos de escasez, por así decirlo, ¿no? Recuerdan que en la antigüedad no siempre se podía comer, pues, ¿no? Entonces el cuerpo fue desarrollando esa habilidad. O también ahora, ¿no? En casos extremos, suponte que Dios no quiera ocurra una tragedia, entonces el cuerpo, aunque no coma por algunos días, va a tener energía por esas reservas que tiene, ¿ya? Esas reservas. Y bueno, aquí también la otra idea explícita es cómo lo transportan. ¿Cómo transporta el colesterol a todas las partes del cuerpo? En el texto principal lo dice. El colesterol va empaquetado por una cubierta de proteína,
La proteína sirve para construir músculos, para construir los huesos. Entonces el colesterol va empaquetado en una cubierta de proteína. Además, la otra idea explícita es ¿qué función importante tiene el hígado? El hígado tiene la función de eliminar el colesterol. Elimina el colesterol porque hay un colesterol malo y hay un colesterol bueno. El colesterol malo es lo que hace que se tapen las arterias, ¿no? De las personas que tienen sobrepeso, sus arterias son, digamos, saturadas por este colesterol. Es como si fuera una tubería y se va tapando que se va tapando esa tubería, no llega a pasar el líquido, en este caso la sangre. Y eso ocurre en los infartos, ¿no? El corazón se exige demasiado, late mucho, hasta que en cierto momento ya no puede más y le da un infarto. Pero hay un colesterol del bueno. ¿Por qué le dicen del bueno? Porque este colesterol es procesado por el hígado, donde el hígado lo elimina. O sea, este colesterol no afecta, ni siquiera afecta a las arterias. Evita que te den infartos, evitan que te den accidentes cerebrovasculares. Veamos el siguiente ejemplo, el siguiente texto. A ver, José, ¿puedes leer el siguiente texto? José, José, está fallando su audio. A ver, mm, hasta ahora no he escuchado la voz de Fritz. Hasta ahora. No sé si tiene problemas con el audio. Hola Fritz, ¿estás ahí? Todavía no le he escuchado participar a Fritz. Victoria, me acaban de decir que tiene problemas de audio. Bueno, Fritz. Bueno, a ver qué pasa. Luego vamos a revisar por qué no puede activar su micrófono. Yo voy a leer el texto 3 entonces. Los derechos son las distintas libertades y capacidades de actuación que tienen los ciudadanos en el interior de la sociedad. Disculpen, chicos.
Perdón, continuamos. Los derechos son las distintas libertades y capacidades de actuación que tienen los ciudadanos en el interior de la sociedad. En los países democráticos, estas libertades son reconocidas y garantizadas por el Estado y formuladas explícitamente en la Constitución, de acuerdo con el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948. Los derechos humanos más importantes son 5. La igualdad ante la ley, la libertad religiosa y política y las libertades de expresión, de reunión y de asociación. El ejercicio de estas libertades solo debe estar limitado por el respeto a los derechos de los demás individuos que componen la sociedad. Desgraciadamente, son muchos los países en los que las violaciones de los derechos constituyen una práctica habitual. En contrapartida a estos derechos, los ciudadanos han de cumplir obligatoriamente una serie de deberes impuestos por el Estado y necesarios para la consecución del bien común. Estos deberes son, entre otros, el respeto y cumplimiento de leyes, la obediencia a la autoridad, la prestación de servicio militar, el pago de los impuestos, la obligación de trabajar para ganarse la vida, etc. Bien. En el texto número 3 nos hablan de los derechos. Que, bueno, es digamos, la libertad o tal vez alguna restricción que que tienen las personas al vivir en comunidad, en sociedad. ¿No? Para que vivas en sociedad tienes que seguir normas, tienes que seguir reglas, tienes que seguir leyes. Ahora, derechos son más importantes que leyes digamos, es una base fundamental que lo tienes que cumplir sí o sí para que todos podamos vivir en una sociedad democrática, ¿no? Donde todos tengamos los mismos derechos. Por ejemplo, nos dan información, nos dan datos puntuales. ¿Cuáles son los datos puntuales? La fecha de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, aquí también nos dan ideas explícitas donde nos dice, ¿no? Por ejemplo, que las ideas, los derechos más importantes son los siguientes: la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, la política y las libertades de expresión y de reunión. Claro que no se cumple eso, ¿no? Generalmente no se cumple, se debería de cumplir. No se cumple eso y cuando se encuentran, por ejemplo, personas que no respetan, vamos a suponer, una religión o un partido político, bueno, sí, pueden ser acusados. También igualdad ante la ley. Todas las personas somos iguales ante la ley. Por ejemplo, si un rico comete un crimen, debe de pagar. Si un pobre comete un crimen, debe de pagar. También nos dan otra idea explícita, que si bien es cierto, deben de cumplirse estos derechos, los ciudadanos también deben de cumplir algunos deberes. O sea, digamos, algo un poco más, un poco, ¿cómo te podría decir? O
Si bien es cierto, los derechos son muy importantes, pero también son importantes, no tanto al nivel como los derechos, pero son importantes, son los deberes. Por ejemplo, si tienes que trabajar, tienes que cumplir las leyes también. El respeto entre otros. En algunos países hay el servicio militar, en algunos países pago de impuestos, claro, tienes que pagar impuestos. Ahorita no, bueno, ahorita tú todavía estás joven, todavía no pagas impuestos, pero cuando tengas una casa, cuando tengas familia, vas a pagar impuestos, vas a tener que trabajar para mantenerte y mantener a tu familia. Bien, ahí está, este es el texto 3. Vamos con el texto número 1, pero aquí vamos a marcar respuesta. Acá sí tenemos preguntas y alternativas. ¿Ya? Vamos ahora con lo siguiente. Texto número 1, 5 preguntas. Texto número 2, tiene 5 preguntas también. Ok. A ver, chicos, ya nos quedan pocos segundos. Vamos a terminar esta reunión. Nos volvemos a conectar para terminar con la clase. Ya nos quedan algo de 20 minutos aproximadamente. Nos volvemos a conectar para terminar con estos textos, terminar con la clase de hoy. Ya regresamos.